Biblias, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo número 13. Romanos, capítulo 13. Dijimos la semana pasada que hoy también estaríamos meditando en este texto. Ya van 3, esta es la cuarta predicación en esta serie que estamos teniendo sobre una visión explícitamente cristiana de la política. Una visión explícitamente cristiana de la política. Y como dijimos, este es un texto clave que debemos entender bien, porque solamente así vamos a poder aplicar las verdades anteriores, que el Hijo del Hombre tiene autoridad, que Él es Rey sobre todas las cosas para el bien de la iglesia. Esa fue nuestra primera predicación. La segunda predicación habló de los 2 hijos del olivo, y vimos ahí cómo la iglesia y el magistrado civil son usados por Dios y tienen el deber de cuidar, de proteger y de hacer crecer a la iglesia. Vimos la semana pasada cómo los cristianos deben someterse al magistrado que es legítimo, al magistrado que es verdaderamente un siervo de Dios para el bien no solo de los cristianos, sino que de toda la sociedad. Y hoy vamos a hacer énfasis en lo que es el someterse a esa autoridad. ¿Qué significa someterse? ¿A quién debemos nosotros someternos? ¿Es posible resistir a la autoridad? ¿Cuándo y cómo? La palabra del Señor, entonces aquí en Romanos 13, versículos 1 al 7, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Oremos. Señor, nuevamente hemos leído esta porción de tu palabra, que nos habla, Señor, directamente acerca de cómo nosotros debemos vivir en la sociedad. Tú, Señor, nos has dicho que debemos someternos a las autoridades superiores, que no debemos resistirlas. Te pedimos, Señor, que tú nos des siempre el deseo de obedecer a nuestras autoridades superiores, la oportunidad, Señor, de obedecer a nuestras autoridades superiores. Que nos sean, Señor, que nos des autoridades que sean realmente superiores, dignas, legítimas, Señor, delante de ti, para que nosotros podamos ver el progreso, la justicia, la paz en nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, a entender esta porción de tu palabra. ¿Qué significa someterse a la autoridad? Y cuándo, Señor, también es nuestro deber el no hacerlo. Danos sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vimos la semana pasada, pero creo que igual necesito repetirlo, que las autoridades superiores aquí
no significa toda y cada una de las autoridades. La Escritura nos ha mostrado cómo hay autoridades que han sido malas, tiranos, que han sometido o tratado de someter al pueblo de Dios, que no necesariamente hacen bien al que hace lo bueno, ni castigan al que hace lo malo. Y dijimos que la autoridad para hacer lo malo no viene de Dios. El poder para hacer lo malo no viene de Dios, sino que es un poder, citando a Samuel Rutherford, que viene de nuestra propia pecaminosidad y de Satanás. Por lo tanto, nosotros dijimos la semana pasada, este texto no nos está hablando de someternos a los tiranos o a los poderes ilegítimos. Claramente aquí el apóstol Pablo está hablando de autoridades que están en eminencia por causa de que ellas sí tienen una autoridad establecida por Dios para hacer lo bueno. Está hablando aquí de autoridades que premian lo bueno y que castigan lo malo. Ese es el contexto delante de esas autoridades. Y en ese contexto es el que nosotros tenemos que leer este mandamiento que es general: sométase toda persona a la autoridad superior. Sométase toda alma a la autoridad superior. Este es un mandamiento que es general, es para todas las personas. Es para niños, para adultos y para ancianos. Es para pobres y para ricos, para hombres y para mujeres. Es para reyes, es para pastores. Todos deben someterse a las autoridades eminentes, a las autoridades legítimas. ¿Qué significa someterse? Someterse hoy día debe ser una palabra que está cancelada. El someterse no es algo que nos guste, no es algo que es bien visto. Más bien tenemos que ser empoderados. Nunca someternos. Someterse quiere decir colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro para obedecerle. La raíz de la palabra usada por el apóstol Pablo aquí es doblar el cuello. ¿Qué demostración de sometimiento más claramente visible hay que el doblar el cuello delante de otro? Es un sometimiento que es voluntario, que es alegre. Es voluntario porque el apóstol Pablo no está mandando aquí a las autoridades a someter a otros. El apóstol Pablo aquí está mandando que yo mismo voluntariamente me someta a la autoridad de otro para obedecerlo. Por supuesto, la palabra de Dios va a hablar acerca de someterse, no solamente en este caso. Veamos, por ejemplo, en Santiago 4. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al primero al cual nosotros debemos someternos entonces es a Dios. A Dios nosotros le debemos un sometimiento que es absoluto. Delante de Dios no puede haber un sometimiento relativo, porque su autoridad no es relativa, no es derivada, sino que es absoluta. Él es el Dios creador de todas las cosas. Él fue quien nos creó para su propia gloria y al cual nosotros los cristianos, pero no solo los cristianos, sino que todos los hombres deben y tienen el deber moral de someterse. En Hebreos 12
el versículo 9. ¿Sí? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Ahí ese obedeceremos, que en la palabra es nos someteremos. Si venerábamos a nuestros padres que nos disciplinaban, ¿cómo más no nos vamos a someter delante de Dios, quien es el Padre de los espíritus? Y fíjense cómo este aquí, someterse a Dios, tiene como resultado el vivir. Y viviremos si nos sometimos a Él. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, dice: pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Recuerden cómo el libro de Efesios nos va a decir que el Padre sujetó todas las cosas a la autoridad del Señor Jesucristo. Todas las cosas entonces están bajo su reinado y deben someterse a Él, deben obedecerlo. Pero el apóstol Pablo dice que entonces, cuando el Señor Jesucristo venga, Él dejará su poder y Él se someterá a su Padre. Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Fíjense cómo tenemos acá ejemplo de que el propio Señor Jesucristo se somete a la autoridad de su Padre. Quizás el pasaje más conocido que nos habla acerca de someternos está en Efesios 5. Efesios 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Luego va a decir que los hijos deben obedecer a sus padres y los siervos a sus señores. Todos, de una u otra forma, entonces, nos sometemos. Aquel que no le guste someterse no puede ser un hijo de Dios. Pero recuerden que el texto acá nos está hablando acerca de los buenos gobernantes, de los gobernantes que son legítimos. Dijimos la semana pasada, Dios no exige de nadie el sometimiento absoluto a los tiranos, a aquellos que hacen el mal. De hecho, rebelarse contra los tiranos es obedecer a Dios. ¿Por qué nosotros debemos someternos entonces a estas autoridades legítimas? Lo dijimos la semana pasada, debemos someternos porque ellos tienen autoridad que es derivada de Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades legítimas han sido puestas por Dios. Y cuando alguien se rebela contra ellas, no se está rebelando solamente contra el hombre, no se está rebelando solamente contra el cargo, sino que se está rebelando contra Dios mismo, quien puso esa autoridad en ese cargo. Entonces, rebelarse ante las autoridades legítimas es pecado. Y por eso en el versículo 5, el apóstol dice que tenemos que someternos por causa de la conciencia.
Si resistir a la autoridad es resistir a Dios, entonces resistir a esta autoridad legítima es un pecado. Y nosotros, por causa de nuestra conciencia, por causa del no pecar contra Dios, es que debemos someternos a ellos. De hecho, por causa de nuestra conciencia, es que si estas autoridades hacen aquello que es legítimo, hacen aquello que es bueno, ellos deben ser reconocidos por nosotros. Y entonces nos dice en los versículos 6 y 7 que es por esto que también pagamos los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Porque hacemos esto por causa de nuestra conciencia, porque ellos están haciendo un buen trabajo delante de Dios, para el bien no de ellos, sino que para el bien de la sociedad, para el bien del pueblo sobre el cual Dios los ha puesto como autoridades. Fíjese cómo cuando una autoridad puesta por Dios ejerce su tarea correctamente, de forma legítima, como lo dijimos la semana pasada, bajo Dios, sobre el pueblo, para la gloria de Dios, para el bien del pueblo, el sometimiento, el pago de los tributos, de los impuestos, de la honra, se hace mucho más fácil. Y se contribuye a él alegremente. El problema es cuando no es así. ¿Cuán difícil se hace no reclamar por los impuestos? Cuando el uso de esos dineros no se ven reflejados o no llegan de vuelta al pueblo que los necesita y al pueblo que los paga. ¿Cuán difícil se hace obedecer? El apóstol Pablo también dice que debemos someternos por razón del castigo. Entonces dice, no solamente por razón del castigo, sino también por la conciencia. Ambas cosas. ¿Por qué debemos someternos? Por causa del castigo. Acarrean condenación los que se resisten. Dice el versículo 2. El magistrado tiene el deber de infundir temor al que hace lo malo. El magistrado lleva la espada para castigar, porque de hecho, dice el versículo 4, él es vengador para castigar al que hace lo malo. Debemos obedecer, porque Dios le ha dado una autoridad al magistrado civil que implica el tener que castigar al que hace lo malo. Ahora la pregunta ¿es el rey, es el magistrado civil quien determina qué es malo y qué es bueno? ¿Es él quien determina lo que debe alabarse o lo que debe castigarse? No. Lo bueno y lo malo son valores absolutos que están en la mente de todo hombre y han sido resumidos en los 10 mandamientos. Eso es lo bueno y lo malo. Eso es lo que debe alabarse y castigarse. Los 10 mandamientos deben ser ley para todas las naciones. La violación de todos ellos debe castigarse en todas las naciones. El guardar los mandamientos debe alabarse en todas las naciones. Porque no hay otro estándar de lo moral. No hay otro estándar de lo bueno y de lo malo. Las formas, las cantidades en las cuales se aplica este castigo no están determinados por la palabra de Dios. Algunos sí. El sexto mandamiento, no matarás. Cuando el mandamiento se viola con voluntad,
el castigo que Dios coloca antes de la ley de Moisés, antes de la ley civil de Israel, ya es la pena de muerte. Por eso es puesta la espada como símbolo de la autoridad del gobernante civil. Porque él va a retribuir al que hace lo malo, incluso teniendo que llegar a usar la espada sobre el que hace lo malo. El malo siempre debe temer a la autoridad civil. Es para esto que ella ha sido puesta. Cuando no hay castigo, el malo no teme. Y se continúa y se progresa en hacer lo malo. El apóstol Pablo, ahí en 1 Timoteo 5:20, no hablando del contexto de lo civil, sino que hablando del contexto eclesiástico, pero sin duda también tiene aplicaciones para nosotros en lo civil. 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que no solo ellos, sino que los demás también teman. O sea, cuando hay un castigo, hay temor, y eso frena la práctica del mal. Cuando nosotros vemos que las autoridades no castigan lo malo, o castigan antojadizamente lo malo. Depende de quién cometa lo malo, es el castigo. Cuando nosotros vemos injusticias, vemos empresarios, amigos de los gobernantes, que roban al país y que son castigados con clases de ética. Nosotros vemos la gran injusticia que hay en nuestro país. Cuando nosotros vemos personas que rompieron el país y que no son castigadas, vemos injusticia en el país. Depende de quién gobierne, es lo que castiga y lo que alaba. Ese no es un gobernante que está gobernando con el poder y la autoridad de Dios. Y por eso vemos el estado en el cual está nuestra sociedad. Hace un par de semanas nosotros llegamos aquí a la casa, en la noche, y en la esquina había una persona armada, y gritándole a otro, te voy a matar, te voy a matar. Lamentablemente, eso ocurre no solo aquí, ocurre probablemente en todas las ciudades de nuestro país. Ocurre en muchas poblaciones en nuestro país. ¿Por qué hemos llegado a esto? Porque llevamos años, décadas, de gobernantes que no castigan lo malo, de leyes que son injustas, de leyes que no consideran los castigos justos de la palabra de Dios. El propósito del gobernante civil no es proveer medios para la inserción o reinserción de las personas que cometen delitos. El mejor medio para eso es castigarlos justamente, para que ellos teman al gobernante civil. Y ellos no tengan nuevamente el deseo de hacer lo que ellos hacen. Delante de esos gobernantes, nosotros debemos someternos. Nosotros debemos orar para que sus gobiernos vayan bien, para que nuestras naciones vayan bien y que ellos cumplan su voluntad, su buena voluntad, siguiendo la voluntad de Dios. A ellos nosotros tenemos que pagarle alegremente nuestros impuestos. Pero ¿qué pasa cuando una nación, por ejemplo,
con nuestros impuestos, paga los abortos. ¿Es fácil pagar los impuestos? De hecho, yo creo que es hasta pecaminoso pagar. Es por eso que la palabra nunca nos va a hablar de sujetarnos absolutamente a todos los gobernantes, sino que también nos va a enseñar que hay ocasiones en las cuales nosotros debemos resistirnos a las autoridades. Este texto no dice eso, porque no está hablando de esos gobernantes. El contexto de este texto es la obediencia a los buenos gobernantes. Pero la palabra en muchas oportunidades nos va a mostrar cómo hombres aprobados por Dios se resistieron a los gobernantes. Vean en Génesis 14. Génesis 14, versículos 13 al 16. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham? Aquí Abraham hizo una guerra contra una alianza de reyes que habían tomado como cautivos a los que vivían en Sodoma y en Gomorra, entre ellos su sobrino Lot. Abraham no dijo: esta es una autoridad superior a la cual yo tengo que someterme. Él fue e hizo una guerra contra ellos. Recuperó todo lo que ellos injustamente habían tomado. Y de hecho, de todo eso, incluso diezmó a Melquisedec, a Dios mismo. Vean Moisés, o recordemos Moisés en Egipto. Él se rebela contra Faraón. Toda esta conversación que hay en las plagas, cuando Dios manda las plagas, ¿qué es sino la rebelión de Moisés contra Faraón? Y aunque en el Nuevo Testamento Dios dice que Él puso y le dio autoridad, poder a Faraón para levantarlo, para ser el rey que Él fue, Él no tenía la autoridad para hacer que su pueblo fuera esclavo. Y Moisés entonces no se somete. Y él no dice: mi conciencia no me deja someterme a este rey. Y él, en una rebelión, saca al pueblo de Egipto. En el libro de Jueces, voy a dar solo unos ejemplos, pero en el libro de Jueces pero hay muchos casos en los cuales los jueces mismos se rebelan contra gobernantes. Vean a Otoniel en Jueces 3, versículos 8 al 11. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz.
fíjese cómo. El texto aquí nos va a decir que en su providencia Dios envió a un rey pagano para castigar a Israel. Sin embargo, él no era un rey legítimo sobre Israel. Y vino este juez y luchó contra ellos y los venció en la guerra. En el versículo 31 nos va a hablar de otro juez, Samgar. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Los filisteos, por medio de la guerra, por medio de las armas, habían tomado el poder en Israel. Y ellos entonces ahora eran los gobernantes civiles de Israel. Pero no solamente porque ellos tengan poder militar sobre el pueblo, significa que ellos tienen la autoridad de Dios. Samgar, entonces dice, mató 600 hombres de los filisteos. Estos que eran gobernantes sobre Israel. Y si nosotros continuamos viendo en el libro de jueces, Barak y Débora, Gedeón, el propio Sansón, son ejemplos de hombres que no se sometieron absolutamente a los gobernantes civiles de su tiempo, porque ellos eran ilegítimos, tenían un poder que era ilegítimo. Acabamos de cantar el Salmo 3. Vean en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 15. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Absalón, hijo de David, se rebeló contra él. David tuvo que huir, por lo que entendemos que Absalón entonces quedó gobernando en Jerusalén. David no dijo, bien, fue Dios que lo puso entonces en el trono de Jerusalén y yo tengo que someterme a él. En el capítulo 18, los versículos 6 al 8 dicen: salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Fíjese aquí como Absalón es visto como liderando a Israel. Como él, de facto, gobernando Israel. Y los hombres que estaban con él eran los hombres de Israel. Y ellos pelean y David se enfrenta a ellos. Y la escritura va a decir, David con sus hombres. No es oficialmente el ejército de Israel. En aquel día 20.000 hombres murieron. Y David retomó su lugar como rey en Israel. Él no dijo a este gobernante, Dios lo ha puesto y le ha dado autoridad para gobernar sobre nosotros. La semana pasada leímos en Oseas 4, cuando Dios dice, ustedes pusieron príncipes que yo no conocí, que yo no reconozco su autoridad como reyes sobre ustedes que son mi pueblo. El propio Señor Jesús, en Mateo 10, va a mandar a los discípulos para que sean testigos contra las autoridades. Mateo capítulo 10, versículo 18. Y aún ante gobernantes y reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Aquí la palabra en griego no es simplemente como dándole testimonio a ellos, contándole el testimonio de lo que yo he hecho con ustedes, sino que aquí es dando testimonio contra ellos, de sus maldades. Este testimonio contra ellos va a tener un resultado. Y por eso en el versículo 23, él les dice, cuando persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo,
que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No quédense ahí sentados porque este es el rey que yo les puse. Huid. Huid de ellos, huid de su gobierno. En Apocalipsis 12. El versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer en la iglesia, 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. A la iglesia le he dado entonces el poder para huir delante de la serpiente, que es el antiguo que es la antigua serpiente, va a decir Juan, que es Satanás. El propio Satanás, que es llamado el príncipe de este mundo, es quien le da autoridad a los príncipes que se rebelan contra el Señor Jesucristo. Él debe huir la iglesia de él, como también de aquellos que tienen su autoridad. ¿Por qué? Porque la Escritura nos va a mostrar que para que un gobernante tenga autoridad sobre un pueblo, el pueblo debe tener, o él debe tener el apoyo de su pueblo. Esto es algo que en el libro que les mencioné la semana pasada, ¿se acuerdan? Lex Rex, Samuel Rutherford. Esto es algo que queda claro en el pensamiento de Rutherford. Los reyes no tienen autoridad de sí. No tienen autoridad solamente por ser reyes. No tienen autoridad por la sangre que ellos tienen, sangre azul. Tienen autoridad porque el pueblo los reconoce. Entonces, es Dios que les da autoridad. ¿Y cómo les da esa autoridad? Por medio del pueblo. En la historia nosotros vemos como muchas veces los pueblos se rebelaron contra sus reyes. Cuando un rey no tenía el apoyo del pueblo, él simplemente perdía su poder y los cambiaban. Fíjense en Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, 14 y 15. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Fíjate, aquí nos dice 2 cosas. Jehová va a poner un rey sobre ti. Y también dice, ustedes pondrán un rey sobre ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que Dios coloca a este rey, pero que ellos también eligen a este rey, su gobernante. Ambas cosas concurriendo. En Jueces, capítulo 8, versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Nosotros te elegimos a ti para que tú seas nuestro rey. En Jueces 9, versículo 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. En 1 Samuel, capítulo 11, Samuel, capítulo 11, versículo 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal.
y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Aquí también el pueblo invistió a Saúl como su rey. Lo hicieron de forma equivocada, pero era eso lo que ellos tenían que hacer. Ellos elegir un rey. De hecho, nos dice nuestra confesión, o primero en el Catecismo Mayor, pregunta 129. ¿Y de qué se exige de los superiores a los inferiores? Según el poder que reciben de Dios y la relación que mantienen con sus inferiores, se requiere de parte de los superiores amar, orar por y bendecir a sus inferiores, instruirlos, aconsejarlos y amonestarlos, aprobar, encomiar y apremiar a quienes hacen el bien, y desaprobar, reprender y castigar a quienes hacen el mal, protegerlos y proveerlos de todas las cosas necesarias para su cuerpo y alma, y mediante un comportamiento serio, sabio, santo y ejemplar, procurar la gloria de Dios, honor para ellos mismos, y de este modo preservar la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Ellos tienen la autoridad haciendo lo bueno, haciendo lo que Dios les ha mandado, de preservar la autoridad, porque esta autoridad se puede perder cuando ellos hacen lo malo. En la pregunta 128, que pregunta cuáles son los pecados de los inferiores contra sus superiores, dice, los pecados de los inferiores contra los superiores son todo el incumplimiento de los deberes exigidos hacia ellos, la envidia, el desprecio y la rebelión contra sus personas y puestos en sus legítimos consejos, mandatos y correcciones. Fíjense cómo los deberes de los inferiores a los superiores son con sus personas y puestos cuando ellos legítimamente aconsejan, mandan y corrigen. La confesión de fe, en el capítulo 20, párrafo 4, dice, aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana se oponen a cualquier poder legítimo o al legítimo ejercicio del mismo, ya sea civil o eclesiástico, resisten a la ordenanza de Dios. Fíjense cómo aquí los teólogos de Westminster califican dos veces. Aquellos que resisten al poder legítimo o al legítimo ejercicio del mismo. Es posible no tener un poder legítimo o tener poder que no sea legítimo. Y es posible incluso tener un poder legítimo, pero ejercerlo de forma ilegítima. A nada de eso nosotros estamos obligados a someternos. En 1643, la Kirk, la iglesia de Escocia, todos los habitantes de Escocia, incluyendo sus reyes, hicieron un pacto, lo que se llama el Pacto Nacional. En ese pacto, ellos prometieron, pactaron con Dios, ser una nación presbiteriana. Ellos iban a defender el presbiterianismo siendo la forma de religión enseñada por Dios y exigida por Dios. Ellos iban a defender el presbiterianismo contra el papado, contra la prelacía o el gobierno jerárquico. Y el rey Carlos II, al igual que Carlos I, y esperamos no, Carlos III, Carlos II firmó ese pacto. Y él prometió a su pueblo que él lideraría y que él sería uno de los hijos del olivo, que él cuidaría de la iglesia, porque esta es la forma de iglesia que Dios manda, el gobierno y la doctrina y la disciplina que Dios manda. En 1660, el mismo rey Carlos II
comenzó una persecución contra los presbiterianos, contra los pactantes. Él hizo tira el pacto que había hecho. Un pacto que había hecho no solamente con su pueblo, sino que había hecho un pacto con Dios. Hemos hablado nosotros de cuando el pueblo tuvo que reunirse escondidamente en medio de los montes, en conventículos, sin sus pastores, que estaban siendo perseguidos, que muchos habían sido asesinados y exiliados, y que tuvieron que reunirse por años, solo para orar. Los templos les habían sido quitados, las casas de los pastores habían sido quitadas. A las personas se les pagaba por acusar a los pactantes. Y entonces los pactantes tuvieron que ir a sus cultos con armas, con vigías puestos lejos para avisar cuando venía el ejército. Lo que aconteció muchas veces. La iglesia presbiteriana, o aquellos que no aceptaron las condiciones del rey, hicieron una declaración que se llama la Declaración de San Juan. Y ahí ellos dicen, por lo tanto, aunque estemos a favor del gobierno y de los gobernantes, tal como lo permite la palabra de Dios y nuestro pacto, sin embargo nosotros, en nuestro nombre y en el de todos los que se adhieren a nosotros como representantes de la verdadera iglesia presbiteriana y de la nación pactada de Escocia, considerando el gran peligro que supone seguir bajo tal pecado, repudiamos por la presente a Carlos Estuardo, que ha estado reinando, o más bien tiranizando, como podemos decir, en el trono de Gran Bretaña durante estos años, como poseedor de cualquier derecho, título o interés en la mencionada corona de Escocia para el gobierno, como perdido desde hace varios años por su perjurio e incumplimiento del pacto, tanto con Dios como con su iglesia, y la usurpación de su corona y las prerrogativas reales de la misma, y muchos otros incumplimientos en materia eclesiástica, y por la tiranía, el incumplimiento de las propias leyes del rey en materia civil, por lo cual declaramos que hace varios años que se le debería haber negado ser rey, gobernante o magistrado, o tener algún poder para actuar o ser obedecido como tal, como también nosotros, estando bajo el estandarte de nuestro Señor Jesucristo, capitán de la salvación, declaramos la guerra a tal tirano y usurpador, y a todos los hombres de sus prácticas como enemigos de nuestro Señor Jesucristo, de su causa y de nuestros pactos. Esto es lo que creían los presbiterianos. Y por eso ellos lucharon. Un mes después de la publicación de esta declaración de San Juan, comenzó un tiempo que se llama Killing Times, el tiempo de los asesinatos. Más de 18.000 pactantes fueron asesinados por el ejército de Carlos II. Este tiempo de matanzas comenzó cuando el rey atacó a un grupo de 63 pactantes que estaban reunidos, sin armas, incluyendo a Richard Cameron, que era su líder. A Richard Cameron cortaron su cabeza, sus manos, y las llevaron a Edimburgo y las pusieron en la plaza. Así que eso es lo que le pasaría a todos los pactantes, a todos los que no obedecieran y que sometieran al reino de este hombre que había quebrado el pacto, que se había rebelado contra Dios, que se había rebelado contra la iglesia y contra su propio pueblo. Leí acerca de los mártires de Solway, 2 mujeres que fueron clavadas en estacas a la orilla del mar, para que cuando el mar subiera, ellas fueran ahogadas. Y pues fueron puestas ahí como testimonio para los demás, para que ellos temieran. La historia de la iglesia presbiteriana está llena de mártires que han tratado de ser fieles al Rey Jesucristo, que han derramado su sangre y que han muerto cantando los salmos, glorificando a su Rey. Nadie tiene derecho a usurpar el trono del Rey Jesucristo.
Nadie tiene derecho de rebelarse contra Él. Nadie tiene el derecho de rebelarse contra su iglesia, de no cuidar de su iglesia. Nadie tiene el derecho de decir, este domingo ustedes no pueden reunirse por ningún motivo. Este domingo Dios no será adorado en nuestro país. Nuestros hermanos lucharon por su libertad de adorar a Dios, por su libertad, no solamente de tener la posibilidad de adorar a Dios, por la libertad de ser libres de las tradiciones de los hombres, del dominio de los hombres, de los gobernantes ilegítimos. Ellos lucharon por el pacto. Ellos lucharon porque su nación fuera una nación fiel a su Dios. Ellos lucharon finalmente por la corona del Señor Jesucristo, porque Él es Rey, porque Él murió por su pueblo y su premio es esa corona. Y nadie entonces puede negarle su corona al Señor Jesucristo que murió por nosotros. Nosotros no sabemos lo que nos espera el día de mañana. No sabemos cuándo puede venir la persecución a nosotros. Gracias a Dios nos aprobó la Constitución que proponía, entre otras cosas, que todas las instituciones públicas y privadas tuvieran que tener paridad en su liderazgo. ¿Qué quiere decir eso? No solamente en las instituciones públicas, en las privadas también, como las iglesias. De que si hay pastor tenga que haber también pastoras. De que si hay presbíteros tengan que haber presbíteras. Nadie puede imponernos eso. Y el problema es que cuando por ley se trata de imponer, entonces nos vamos a tener que rebelar. Lo hicimos por un tiempo. Y nos congregamos cuando nos dijeron que no teníamos que congregarnos. Y yo le decía, Álvaro, yo tengo temor. Yo no sé si voy a tener que pagar multa. Y no tenemos que pagar multa, estamos construyendo. Yo no sé lo que le pueda pasar. No sabemos qué pueda pasar mañana. Tenemos que prepararnos. Y preparar en primer lugar nuestro corazón. Pedir que el Señor nos ayude a ser fieles por la corona del Señor Jesucristo. Ser fieles a Él. Tenemos que orar mucho por nuestros gobernantes. Que ellos se conviertan. No orar para que les vaya bien. Orar para que se conviertan. Es eso lo que Dios quiere. Porque Dios quiere que nuestros gobernantes nos ayuden a adorar y a vivir en toda piedad. Debemos orar por fidelidad. Que Dios nos dé valentía para no decaer. Porque en este tiempo en el cual yo leí la declaración de Sanford, ya muchos presbiterianos habían aceptado que la iglesia presbiteriana fuera simplemente una más entre las muchas iglesias que había. Y que el rey entonces podía dejar de cumplir el pacto que él había hecho. No nos quiten nuestras casas, por favor. Vamos a hacer lo que usted diga. Debemos tener conciencia de lo que la Escritura nos enseña acerca del magistrado civil, de la vida política. Por eso debemos enseñar. Debemos aprender, debemos leer, debemos conocer. Y debemos prepararnos. Porque tiempos malos pueden venir. Mientras no tengamos reyes legítimos, gobernantes legítimos, gobernando nuestras naciones, los tiempos malos pueden venir. Sea de izquierda o sea de derecha, sin Cristo, son reyes malos delante de los ojos de Dios. Porque no hay amor
fuera del Señor Jesucristo, del conocimiento de Él. Debemos pedir a nuestro Señor entonces que Él nos ayude. Señor, te damos muchas gracias. Porque cuando miramos nuestra historia, tú nos has dado hombres y mujeres que son ejemplos para nosotros. Hombres y mujeres que han derramado su sangre en amor y fidelidad al Rey Jesucristo, nuestro gobernante civil, el Rey de Reyes. Ayúdanos, Señor, a ver en nuestra nación reyes que verdaderamente se someten a Él. Porque solamente de esa forma ellos podrán hacer bien a su pueblo. ¿Cómo alguien que desvía a los hombres de Cristo puede ser bueno para una sociedad? ¿Cómo alguien que es indiferente a Cristo puede ser bueno para la sociedad cuando el bien, el sumo bien, es Cristo? El apóstol Juan dice que el Señor Jesucristo está atento al clamor de los mártires y que Él los vengará. Porque le fue dado el reino de su poder. Finalmente, Señor, los reyes vendrán al Señor Jesucristo y lo adorarán y doblarán sus rodillas delante de Él. Esto, Señor, solo acontecerá cuando la iglesia y el reino crezca por medio de la predicación. Es por eso, Señor, que te pedimos que no solamente nos seas dando valentía, sino también fidelidad, capacidad, oportunidades, para que podamos predicar tu palabra tal como ella es. Para que el Señor Jesucristo sea conocido y reconocido como Salvador y Señor de todos los hombres. Ayúdanos, Señor. Haz que nuestra iglesia crezca, Señor. Haz que las iglesias, Señor, sean más fieles a ti. Que evangelicemos. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestras bocas para dar testimonio, Señor, de ti contra el hombre malo. Y que podamos hablar de los beneficios, Señor, de la salvación. Y que otros vengan, Señor, a glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tanto, Señor, de tu Espíritu Santo. Necesitamos tanto, Señor, del poder que Él nos da. Haznos, Señor, más fieles